Vamos ahora con una mesa redonda que se titula Hacer posible the impossible. No hablar de J es imposible. Para ello vamos a invitar a varios profesionales. Voy a ir uno por uno presentándoles y que vayan subiendo para que le pongáis cara. El primero en subir es Marc Orts, director artístico de Sonido en Deluxe. Es curioso porque Marc quiso entrar en la escuela de cine a los 18 años, la Escuela de Cine de Barcelona, y le rechazaron, no entró, y actualmente es profesor y da clases en la Escuela de Cine de Barcelona, ¿es cierto? Correcto, correcto. O sea, el camino profesional no tiene límites. Sí, sí. No, las vueltas que da la vida, no dejéis de soñar. Chema Alba es Head DI de Deluxe, que suba al escenario. Chema. Un hombre que tardó 20 años en conseguir empleo como colorista en Deluxe y ahora pues ha trabajado en más de 200 proyectos de ficción y en películas que se han proyectado en festivales como Cannes, la Mostra de Venecia, San Sebastián, los Goya y los Oscars. Bienvenido. Muchas gracias. Chema. El presidente de El Ranchito, Félix Vergés, que suba por favor. Junto con El Ranchito, que fundó en el 2004 con otros especialistas en visual effects, en efectos especiales visuales, han trabajado en proyectos como Juego de Tronos, Lo Imposible, Un monstruo viene a verme y muchos títulos más a los que le tenemos mucho aprecio. Bienvenido, Félix. Toma asiento. Obviamente, para una charla como esta no podía faltar la figura de un DOP, un director de fotografía. Para ello hemos invitado a Óscar Faura, que también ha trabajado en títulos como Un monstruo viene a verme, bueno, casi todas las películas de José Antonio Bayona, Bayona, y también pues enhorabuena por todo lo que has hecho y es un placer teneros a los cuatro aquí para moderar esta charla. Invitamos a el productor de Only 925, Manuel García. Esto es la luz, ¿no? Gracias. Todo vuestro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Creo que hay un vídeo ahora, ¿no? Sí. Vídeo. ¡Es Navidad! A ver, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¡Un telescopio! ¡Oh, Jota! Dale, Tomás. ¡Vamos! Estoy asustado. Yo también lo estoy. ¿Sabes cuándo he pasado más miedo? Cuando he salido del agua y estaba totalmente solo. Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos, imagínate lo asustados que estarán. Bueno, Échate un pelín para adelante. sí, creo que estamos. ¿Por qué? ¿Por la luz? Bueno, pues como nos decía nuestro presentador, hablar de lo imposible y no hablar de J. Bayona parecía... Bueno, porque esto no ha sido imposible, pero sí es increíble, realmente, ¿no? Vamos a hablar de lo imposible y también hablaremos más tarde de La Sociedad de la Nieve. Como sabéis, es la última película de Bayona en la que también estos genios han participado y hablaremos de una y de otra película.
si os parece, y de lo que queráis hablar, sobre todo. Interrumpiros, decir, hablar de lo que queráis, aprovechar para pedir trabajo, lo que queráis. Vamos a arrancar con Óscar, si queréis, que a Óscar le conocéis todos. Como yo, supongo que le llamáis muchas veces y siempre está ocupado, pero vamos a seguirle llamando todo el tiempo. Óscar ha hecho la foto de lo imposible y hay una cosa por la que quería empezar preguntándote porque me parece, pues eso, increíble. ¿Cómo haces una riada que parece de kilómetros y kilómetros? ¿Cómo es ese reto técnico en un tanque de 100 metros? Ya. Bueno, sí, al incorporarme al proyecto, me invitó Bayona a la oficina de producción y lo primero que vi fueron pues, ciertos bocetos y sobre un dibujo, digamos, que parecía más o menos sencillo porque, bueno, es la imagen y ya está hecha, ¿no? Luego el choque de realidad fue sentarnos todos los jefes de departamento en una sala, empezar a mirarnos unos a otros cómo vamos a hacer un tsunami y, aparte porque Bayona es amante de las técnicas clásicas del cine, no queríamos, o sea, sí que hubo un gran apoyo de los efectos visuales digitales, pero queríamos que tuviera cierta parte de anclado en la realidad, ¿no? Pues utilizar muchos efectos mecánicos, efectos especiales tradicionales. Entonces, bueno, pues nos miramos unos a otros y no sabíamos muy bien por dónde empezar. Y fue un proceso largo, empezamos como en la primavera de 2010 y acabamos de rodarla en junio de 2011, en 3 fases. Primero se rodó lo que era la riada y cómo los actores eran los personajes son arrastrados por la riada. Luego el bloque de Tailandia y al acabar, lo de meter a los actores en el agua era por una cuestión de temperatura, os rodamos en verano. Al acabar hicimos la gran ola, la ola que destruye el hotel. Y así se dividió. Entonces, pero creo que una de las cosas más importantes y que posiblemente, no sé si saldrá en los making-ofs o en los cuando se habla de la película, es de unas pruebas que hicimos anteriores al rodaje que nos hicieron darnos cuenta de que o sea, en las que cometimos muchísimos errores. Realmente fueron unas pruebas absolutamente fallidas que nos sirvieron para aprender cómo hacerlo bien. Pero sí, descubriendo, inventando sí, un poco cómo hacerlo, ¿no? Sí, de pronto pues, nos dimos cuenta que la manera en la que teníamos pensada mover el agua no era la manera. Se construyeron 2 torres gigantescas hechas de contenedores de contenedores que abrían una compuerta y soltaban todo el agua a la vez. Pero vimos que a lo largo de esos 100 metros de que medía el tanque, el agua perdía fuerza, se arremolinaba mucho al inicio y quedaba plácida al final. Muchas burbujas, el agua quedaba blanca. Claro, luego el tsunami hizo pues, kilómetros, el agua entró 1,5 kilómetros dentro de tierra, ¿no? Teníamos, además, un referente visual muy claro, que eran los testimonios de lo que sucedió, y teníamos algo que queríamos copiar. Entonces, bueno, pues el agua era demasiado salada porque salía de una planta de salinización, con lo que los dobles de acción apenas acababan el día con los ojos irritados. Sufrían, claro. El tinte que le dimos al agua para que pareciera fangosa generaba espuma, se quedaba pegada en las lentes de las carcasas submarinas. Bueno, fue todo un absoluto desastre del que aprendimos y en 2 meses nos pusimos las pilas y le dimos forma y creamos un canal para empezar, nos aprovechamos un poco de la gran crisis de la construcción en España y creo que monopolizamos todas las bombas de agua para crear una corriente continua a la que le podíamos controlar la fuerza. Pusimos unas vías como si fueran de traveling en unas macetas literalmente, se metían los actores de Hollywood como Naomi Watts. Bueno, Tom Holland ha sido mucho más célebre, ¿no? Pero en aquel momento era un crío, pero era una manera segura de moverles, porque al principio no es que los lanzáramos al agua y que se los llevara la corriente, pero sí que fueron los primeros intentos, no iban guiados. Entonces, bueno, de esas pruebas aprendimos y, pues bueno, ¿cómo le dimos la dimensión de que pudieran ser tan largo, en 100 metros? Pues durante las noches el equipo de arte cambiaba la fisonomía, digamos, del tanque y pues donde había una palmera ponía un cartel publicitario y así se iba haciendo este
efecto visual de larga duración, que era pues, crear esta... Luego, pues bueno, tuvimos que tener el ingenio de que todo se rodaba desde un mismo lado del tanque, desde una orilla donde podíamos poner las cámaras. Y cuando teníamos que hacer digamos, una relación de plano y contraplano, no podíamos cambiar la dirección del agua, y lo que hacíamos era como un flop, pero teníamos que tener todo muy claro cómo iba a ser, ¿no? Desde principio a fin. Y bueno, y evidentemente pues desde el departamento de Visual Effects hicimos unos desgloses en los que estaba todo muy claro, aunque no dejaba de ser bastante difícil, porque trabajar en el agua y en esas condiciones Estaba como todo lo difícil. Es complejo. Sí. La verdad es que es increíble, se me ocurren 500 cosas que preguntarte sobre eso, ya sale el productor Cotilla. Pero a ver si luego hay otra rondita y tengo más preguntas para ti. Félix, al hilo de lo que decía ahora Óscar, de hablar con otros departamentos, ¿cómo es diseñar algo tan bestia como esto? Y la comunicación con el resto de los equipos con los que tienes que hablar, quiero decir, no solo con el director, con arte, con los efectos especiales de rodaje, con Pau, que estaba allí, ¿no? ¿Era Pau quien hace los efectos? Perdón, sí, Pau Costa. ¿Cómo es toda esa coordinación? Cuéntanos un poco, porque me parece complicado todo eso, ¿no? Bueno, para empezar es lo más bonito con diferencia, no sé si se escucha así, es lo más bonito con diferencia que te toca hacer en un rodaje, directamente inventarte un poco cómo van a ser los efectos visuales. En esta película tú ocupas una especie como de parte un poco central. O sea, quieras que no, todo el material de rodaje va a llegar a ti al final en postproducción y tú eres el responsable directamente de que eso funcione, de que al final el plano exista. Tienes que estar seguro de que todo lo que haces es lo suficiente como para que realmente luego puedas hacer los planos. Entonces, la comunicación tiene que ser pues tremenda. Y una cosa que fue básica es la preproducción. La preparación en esta película fue extensiva, creo que fue una gran idea de producción. Hicimos muchas pruebas, hicimos un animatic tanto visual como técnico de cómo era. O sea, tú piensas que tú, para hacer un plano, como decía Óscar, lo tienes que rodar de una manera muy determinada, con una configuración del set de una manera determinada, con plataformas. Entonces, estaba todo absolutamente pensado. Es muy interesante que hicimos planos de 10 en 10, del 1 hasta el 825. El primer plano que rodamos fue el 826, el segundo plano que rodamos fue el 827, el tercer plano que rodamos fue el 828. No rodamos el primer día ni un solo plano de los que estaban previstos. Pero quitando ese pequeño problema, que es un problema sin importancia, estaba todo muy, muy pensado. No, ahora en serio, nos lo pensamos muchísimo. O sea, estaba todo perfectamente. Y el animatic, tanto un animatic visual como uno técnico, en el que ves cómo está, es digamos, una herramienta fundamental para que todos los equipos directamente puedan ver, puedan medir, puedan saber un poco lo que hay que hacer. En esta película fue completamente importante. Y también el post, ¿no? Porque se alarga mucho en el tiempo también después, ¿no? ¿Cómo vives todo eso de tan largo? Nosotros, yo he estado con Bayona en 3 pelis, acabamos de acabar la de La Sociedad de la Nieve antes de ayer, ¿verdad, Chema? O mañana. Todavía creo que hay un plano. Hay un plano todavía, ¿no? Después de 2 festivales. Pues te quiero decir, estamos años, o sea, estás en el guión viendo un poco qué se puede hacer, estás en la preproducción, estás en el rodaje y luego estás en la postproducción todo el rato, hasta el último día. O sea, yo en esta estuve 3 años, estuvimos 3, en El Monstruo 2 y en esta de la nieve. En total, en la nieve yo he estado como 5. Pero dime la verdad, al final las odias ya. Hombre, yo ahora mismo lo que más me gusta es la publicidad. O sea, no te creo. Odio los proyectos largos, te lo juro por Dios. No, lo digo completamente en serio. O sea, pues ya sabéis. Es muy divertido cuando haces una peli con Félix, acabas el rodaje y haces la fiesta de fin de rodaje y le ves con una cara como diciendo, hostia, nada, vosotros acabáis y ahora empiezo yo. Ahora empieza lo bueno. ¿no? A ver, pero es divertido. Sí, Imposible para mí fue muchísimo riesgo, muchísimo estrés, pero la verdad es que, vamos, estoy encantado. Qué bien. Pues vamos, bueno, vosotros habéis trabajado fundamentalmente en la Sociedad de la Nieve. Marca está todo. Todo, que no tengo que estar en rodaje, esa es la suerte que tengo. Yo sí que he estado solo en la Sociedad de la Nieve, pero vamos, es un poco lo que dice Félix, ¿no? Que al final llega un momento en el que es muy divertido, bueno,
lo que decía Óscar, ¿no? Que llega un momento en el que empiezas a la gente de producción que te dice, bueno, ya vemos el final, y yo no he empezado. O sea, y es como la gente dice, ya estamos viendo el final, y dices, pero si quedan 3 meses, que es cuando empezamos, por ejemplo, nosotros, ¿no? A producción, lo que es el color, la postproducción de imagen. Que nos hablaras, Chema, porque el workflow de color, digamos el DFD, que ahora vas a explicar tú mejor que yo. ¿No se me oye? Ahora. Perdón. Bueno, se filmó toda la película 35, se digitalizó de nuevo. Cuéntanos un poco todo ese proceso. Yo creo que, bueno, con la línea de lo que ellos decían, al final las películas de Jota yo creo que tienen una cosa donde el concepto de imposible, por lo menos yo lo que he vivido, ¿no? En esta es, no se plantea lo imposible, se plantea es cómo llegamos allí, ¿no? Entonces, en este caso en particular, a diferencia de lo imposible, ya no se rueda en 35, ya se rueda con cámaras digitales como todos, pero sí que se buscaba un poco esa textura un poco relacionada con donde pasa la acción, ¿no? Años 70, y entonces al final en un momento dado de todas esas pruebas posibles lo que se busca es hacer un digital, o sea, rodar en digital, filmar a 35 después de hacer todo el etalonaje para conseguir la textura y después de ese 35 volver a digitalizar para poder masterizar y poder hacer la distribución, ¿no? ¿Pero tenía que ver con lo temporal? ¿Era algo que te situaba en una determinada época? O bueno, yo creo que todos relacionamos una cierta textura de 35, evidentemente no con algo que pasó hace 1 año o 2 años, pero aparte es un tema que yo creo que todos estábamos de acuerdo, aunque Félix igual ahora me dice que no, que podría ayudar a meter toda la nieve, meter todas las cosas en una estética en particular. La nieve es muy complicada, de todo, de rodar seguro, no lo sé, yo no vino en rodaje, pero hacer el color de la nieve es muy complicado porque al final el blanco es un color muy difícil de gestionar. En una película como esta que va a acabar en HDR, que es evidentemente otra paleta completamente diferente. Entonces, es como que hicimos todo al revés. Es un poco lo que Félix decía sobre rodamos 825 planos y empezamos por el 826, esto fue igual. Es decir, ¿cuál es el procedimiento lógico para hacer una postproducción y acabar en HDR? Empezar etalonando en HDR, luego tal. Es decir, pues aquí vamos a hacer todo lo contrario. Empecemos por el final, por el medio filmamos a 35, conseguimos la textura, luego volvemos a hacer las copias para cine, luego el HDR, que es lo que se va a ver en casa en las plataformas. Bueno, yo creo que imposible no era la palabra que estaba ahí, era cómo llegamos. Es decir, la suerte es que pues Ranchito tenía mucha experiencia con VFX en HDR, y nosotros teníamos mucha experiencia en color en HDR y desde el principio estábamos como muy alineados de, vale, independientemente de lo que hagamos y de por dónde pase la película, el último día se tiene que ver de la hostia. O sea, claro. Te he leído que cuando hablas de esta película que dices que has hecho un uso creativo del HDR, si decimos que esta película está llena de nieve no es un spoiler, ¿no? En la peli hay mucha nieve. En la sociedad de la nieve. Cuéntanos, ¿qué es eso del uso creativo? No, a ver, ¿Qué es supuesto? A ver, más que el uso creativo, el HDR al final tiene... Yo creo que todos estamos todavía desarrollando un lenguaje artístico sobre el HDR, ¿no? Para mucha gente no termina de gustarle, muchos directores de fotografía, algunos lo rechazan. Las teles todavía no tienen un uso del HDR, yo creo que en publicidad no tiene la dimensión que ya tiene, por ejemplo, en las plataformas. Pero claro, cuando tú estás metiendo, pues eso, ¿no? Una película donde buena parte de la película, la inmensa mayoría, pasa al sol en la nieve y lo que no pasa ahí pasa de noche escondido casi en un lugar donde no se ve nada. El uso creativo es más que necesario. Es decir, no puedes cegar al espectador durante 1 hora y media y dejarle no sabiendo lo que está viendo a la otra mitad de la película, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido lo más complicado, sobre todo cuando tienes que pasar por una tira de plástico, que es el 35, un revelado en Londres, donde todo tiene que viajar, ¿sabes?, de una manera muy complicada y que el flujo de color en ningún momento pierda nada de toda la riqueza que tienen las cámaras actuales, el proceso 35 antiguo, los efectos que ha hecho Félix, la foto que se hizo, o sea, que todo siga ahí después de haberle dado el mareo que le hemos dado a todo para conseguir una textura y está ahí, ya se verá, pero está ahí. Qué bien, qué súper interesante. Bueno, vamos a hablar un poco con más. Por cierto, eso lo habéis hecho con Delax, vosotros trabajáis en Delax. Sí. Y lo digo porque voy a aprovechar para recordaros que es uno de nuestros patrocinadores, Chachi. Y nada, pues gracias Delax y ir a Delax, que mola, y nos patrocina. Dicho esto, Marc. Es la publicidad que quería hacer yo ahora. Bueno, a mí me han dicho que te deje para el último porque no vas a parar hasta el final ya, así que ahora tú verás. No. Pero vamos a empezar. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre cómo son los procesos de mezclas en proyectos tan complejos, tan largos y lo importante que luego es, creo yo, el rol del sonido? Háblanos de todo esto, de tu trabajo.
Bueno, es que habría mil cosas por Pues comentar. venga, ya nos echarán... Yo creo que cuando yo los escucho a ellos, que están en rodaje, y lo duro que es, ¿no? Porque al final mi trabajo consiste en mi especialidad, es estar básicamente ya en la sala de cine con todos los elementos preparados para poder darle el toque final, ¿no? A nivel de mezclas, de sonido, de silencios, entender lo que han hecho. Para ir un poquito de final a principio, yo creo que al final lo que buscas es la experiencia del espectador, que es un poquito el objetivo final. Tuvimos la suerte de verla en San Sebastián con público y fue una maravilla, o sea, porque al final ya casi no ves la peli, sino que ves las reacciones, que eso es lo más importante. Estás constantemente en esa piel y sobre todo para afrontar esta película que había habido tanto desgaste a nivel emocional, porque la propia historia es muy dura, con los personajes, bueno, con los actores teniendo relación con los supervivientes. Todo esto había generado dentro del equipo mucha emotividad, ¿no? Y eso se tenía que ligar un poquito con el esfuerzo creativo de Juan Antonio, de Jota, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que en los inicios de la mezcla que estaba todo el mundo muy desgastado porque hay que entender que Jota es un gran director de marketing a la vez que un gran director. Tenía como los tiempos muy claros, ¿no? Entonces la gente iba como desgastada, cambio de montaje, cambio de sonido, cambio de voz en off, cambio de X y era un caos. Entonces yo les planteé, dije, mira, yo vengo muy tranquilo, vengo muy preparado a afrontarme a lo que me digáis, ¿no? Quiero ser un poquito el aire fresco o quiero ser esa orilla donde podáis respirar después de tanta marea, ¿no? Entonces realmente ha sido apasionante en ese sentido, ¿no? Cosa que en Lo Imposible no pasó. Lo Imposible ya era una marabunta constante, ¿no? Por la dificultad de la peli. Y en esta conseguimos al menos dar un poquito de calma en ese último planteamiento final de la peli y realmente tengo mil ganas de que todo el mundo la pueda disfrutar, sinceramente. Sí, sí. Muy bien. No sé, vamos bien de tiempo, hacemos otra rondita, ¿no? No veo a mis jefes por aquí, sí, ¿no? Pues volvemos con Óscar. Óscar, hay una cosa que sí que me parece difícil o imposible y que igual podías comentarnos un poco. Un par de cosas, de hecho. Una, has rodado en Tailandia y has rodado como la continuidad de la luz y de las secuencias de todo esto me parece complicadísimo. Entonces, háblanos un poco de eso. Y otra cosa que me parece muy complicado es cómo se trabaja con superestrellas de Hollywood cuando todo el día las metas en el barro, las mojas, las puteas, las machacas. Y cómo reaccionaron, cómo fue también la relación con actores tan importantes en una producción tan complicada para los actores, ¿no? Eso y la continuidad de la luz, que me parece que ahí tu trabajo es increíble y me parece tan difícil. Háblanos un poco de eso, por favor. Sí. Bueno, el hecho es que rodamos parte en Alicante, luego Tailandia, volvimos a Alicante. Entonces, sobre todo en la parte primera, la de la riada, era como un bloque, pero luego nos pasamos en Tailandia casi 3 meses rodando un evento durante semanas que en realidad duró horas, con la problemática de la meteorología en Tailandia que cambia constantemente. O sea, cae una lluvia torrencial a mediodía, luego por la mañana ha hecho sol, por la tarde se nubla. Bueno, a ese nivel, yo de las fotografías que tomo de mí el fotofija, salgo en casi todas mirando al cielo a través de la lupa de contraste, A ver qué pasa. porque yo casi la considero una película rodada entre nubes, porque el referente visual, que eran los vídeos del momento, en el momento en que entró el tsunami, hacía sol. Eso por un lado. O sea, el gran esfuerzo que tuvimos que hacer, porque al final el esfuerzo no es mío. Yo puedo pedir a la producción que pare, pero cada vez que paras, vale muchísimo dinero, ¿no? Tener un equipo parado mirando al cielo. Entonces, tú puedes respetar eso porque tampoco quieres hacer una película en que un plano sea en sol, el siguiente es en nube y tal, porque no es una película de un presupuesto importante y quieres que luzca bien, pero llega un momento en que tienes que seguir adelante y rodar los planos que necesita cada secuencia. A ese nivel, pues bueno, mantener la continuidad en sí mismo fue complicado por la meteorología, pero luego sí que hubo un reto particular que compartí con Félix, que había una secuencia de la llegada de la gran ola en que se rodó todo lo que era imagen a escala 1:1 con actores, digamos, la acción con Tom Holland,
que también dividimos y estudiamos muy bien para saber cuántos tiros de cámara que miraban hacia la entrada de la ola, explosionando detrás de los bungalows, luego íbamos a tener que rodar una parte 6 meses más tarde en Alicante de una sola vez. De manera que teníamos que hacer, como de tantos planos tiene la secuencia, cuántos van a requerir plano en maqueta, porque la vamos a romper una sola vez, y implica que el agua vaya a pasar por encima de las cámaras, con lo que todo era muy complicado. Y luego pues hubo que hacer de antemano un estudio de luz, de cómo era la luz en Tailandia, que está en una latitud distinta, en una época del año distinta, y más o menos hacer la predicción de en qué momento, en junio, en Alicante, eso iba a cuadrar, en base a la orientación del tanque de agua, ¿no? Más o menos sacamos un cálculo, como viendo la angulación de... El problema, y como te digo, que la complicación era que cada tarde nos llovía y había un contrato... Perdón, el micro está... hubo una cosa casi tragicómica, que es que producción había firmado un contrato con el hotel de que en diciembre nos teníamos que ir de allí. Los de producción siempre. Porque entraban los turistas, que por eso que el tsunami mató tantísimo turista, ¿no? Occidental, porque es la época en que... Es la época, digamos, temporada alta, ¿no? Temporada alta. Nosotros nos teníamos que ir y desmontar nuestros decorados. Pero aún teníamos las cámaras rodando para hacer plates de los bungalows reales para luego mezclarlos con Y teníamos las cámaras los domingos de guardia esperando que saliera el sol para poder llevar... Y algunos se hicieron ya con los bungalows desmontados. O sea que, por un lado la meteorología y luego el cálculo... Ancladas, ¿no? Como decías, cementadas, o más o menos, ¿no? Ya lo arreglabas tú luego. Perdona. Sí. Y luego llegó el gran día, un día de junio en Alicante, en que cruzamos los dedos para que hiciera el sol que habíamos luchado que tener en Tailandia. Y cuando se alineó el sol con más o menos una media que hicimos de la posición del sol para los planos que habíamos hecho en Tailandia, destruimos la maqueta. O sea que fue, digamos... Y salió bien. Y salió bien. Y salió bien. No, increíble. Felicidades. Es alucinante. Antes de nada... 13 cámaras a la vez. 13 cámaras. ¿Y no rompiste ninguna? No. Bueno, yo creo que es... Bueno, no sé... habían 10 cámaras metidas en carcasas para evitar subacuáticas, el agua, etcétera, claro. cosa que es, vaya, cámaras de cine además. Porque era un momento en que las cámaras digitales estaban, digamos, apareciendo, pero decidimos rodar en cine. Bueno, luego si da tiempo me cuentas lo de los actores, que no sí, quiero sí. que dejes de contarlo, y por si no tengo tiempo quería decirte que yo Un monstruo viene a verme es la peli más bonita que he visto en mucho tiempo, así que felicidades porque es preciosa esta película. Félix, me parece que viendo esto, igual está bien también plantearse, bueno, ¿y ahora qué? Quiero decir, lo que ha pasado en los últimos 15 años, 10, 15, 20, no sé tú dónde lo sitúas, los grandes cambios. Yo llevo 40. Sí, somos de la quinta, pero digamos que pero estaban las moviolas cuando empezamos. Yo hablo de cuando realmente ha empezado. Y sobre todo lo que más me interesa, ¿y cómo ves qué va a pasar ahora, a partir de ahora? O sea, Pues te decía que llevo 40, tengo 63, empecé con 23, y con un ordenador, O sea, yo hacía ordenador desde el primer día. Claro. Bueno, ha cambiado muchísimo. En la época de lo imposible para mí fue el momento en el que los efectos visuales ya tenían la suficiente potencia para poder hacer estas cosas. Yo recuerdo el día que me dijo Jota, eso fue en Cannes, que estábamos con la presentación de Ágora. Y dice, voy a hacer una película y me gustaría contar con vosotros. Dice, es del tsunami de Tailandia. Y técnicamente le dije, no me jodas. Claro. O sea, sí. Y bueno, pues... Te dijo, no sabes cuánto. Pero sí, pero que los efectos visuales en ese momento tenían ya la suficiente entidad y técnicas y tal y cual como para poder empezar. Que hacía 5 años era ridículo pensar en aquello. Hemos pegado un salto hasta ahora enorme y ahora viene un salto gigantesco. Con la inteligencia artificial, con un montón de historias. Eso yo quería saber, ¿vamos a dejar de necesitar actores? No, eso es una estupidez. Hay gente que dice esto, no, ya no va a haber, ahora ya se hace. Bueno, pues se hace un clon del actor y patatín y patatán. Para hacer basura, pues seguramente no. O sea, ahora mismo es verdad que hay una serie de plataformas que tú le pones un texto y hacen algo. Entonces, eso irá mejorando, pero vamos, yo creo que si queremos ver cosas humanas, relaciones humanas, y queremos ver... Y arte. Yo creo que hará falta actores, hará falta guionistas y haremos falta todos. Pero sí que es verdad que va a haber una revolución a nivel de técnica, al menos en mi historia, en Visual Effects, muy potente. La está viendo, vamos. Lo que hace unos años no te lo podías creer, ahora
lo haces. ¿Pero se te ocurre qué? ¿Que nos puedes decir, por ejemplo, Pues vais a flipar con esto? Por ejemplo, el tema de los actores, todo el tema este del deepfake, de muchas cosas, no es hacerle joven, no sé, pero se puede, por ejemplo, hacer DAWs y hacer que las caras tengan la actuación directamente de un actor. Es más bien lo contrario, es utilizar a los actores para dar vida y para dar verdad y dar algo interesante a lo que hacemos nosotros, que no dejan de ser unos bichos de plástico. Claro. O sea, Qué guay. no, pero sí que va a haber cosas, ¿eh? Y a nivel, bueno, no sé, a muchísimos niveles. Pues seguiremos comentándolas. Chema, en el trabajo con el color y en películas, digamos, en proyectos tan complicados, supongo que es progresivo. Quiero decir, que llega un primer material, tú te pones con él y lo ves con el dire y luego lo ve Óscar y cómo evoluciona todo eso. En el caso de La Sociedad de la Nieve en particular, con Pedro Luque, que fue ha sido el director de fotografía, sí que es verdad que jugábamos con muy pocos elementos. Al final teníamos cielo, nieve de día, y, o sea, siempre decíamos que tenemos 4 colores, interior día, interior noche, exterior día, exterior noche, en el mismo sitio, ¿no? Porque al final casi todo pasa en un entorno muy reducido, con una paleta de color ultra limitada, que básicamente es... O sea, hablábamos al principio con Ezequiel, que es del ranchito también, y con Félix, de qué color le damos a la sombra, porque es el único color que vamos a tener. O sea, qué color hay que buscar un color aquí y otro aquí, porque es todo lo que hay, eso y las pieles, ¿no?, de los actores. Entonces, sí que es verdad que normalmente, desde el principio se habla mucho, se plantea, pero en este caso casi te diría que lo hicimos un poco, como todo en esta peli con el color, un poco a la inversa. Es decir, vamos a ver hasta dónde podemos llevar el extremo, hasta dónde podemos lidiar con el extremo, donde todos nos sintamos un poco cómodos, y a partir de ahí es verdad que es una película que visualmente es muy potente, en términos de contraste, de lectura, impacta mucho porque al final los elementos que tiene son muy pocos. Y dime, pero esa evolución va en dos direcciones, quiero decir, va en las dos direcciones. A partir de los primeros trabajos que hacéis vosotros, ¿le llega información al dire de foto en este caso? No, en este caso lo hicimos juntos, dire de foto, lo hacéis juntos. Pero cuando incorporamos, por ejemplo, en este caso a Jota, pensando que Jota nos iba a poner un poco como él, bueno, ya ahora va todo bien, pero ahora quitarle un 30% de intención. O sea, que en esta película sí que nos hemos encontrado que todo el mundo ha sido muy valiente. Ha dicho, no, pues todo va bien, sí, dadle más. Es decir, o sea, ha habido muchas conversaciones sobre si igual era demasiado radical el contrastes, texturas, etcétera. Pero nunca ha habido un momento como de no, nos estamos pasando, no, al revés. O sea, ha sido exploremos hasta que ya alguien diga, bueno, basta, ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero no, para nada. Yo creo que todo ha sido un diálogo en el que estábamos todos como muy de acuerdo. Las referencias eran muy pocas y muy concretas y las fuimos como compartiendo sobre la marcha. Y al final es eso, ¿no? El reto de jugar prácticamente con 3 colores, o sea, prácticamente con 3 tonos, ¿no? Me hace recordar eso, ¿sabes? Que los esquimales tienen cientos de nombres para el blanco, distintos según el tono. Sí, no sé si son cientos, eso se dice mucho. No son tantos, pero sí que es verdad que están acostumbrados que al final ellos tienen como matices. Tienen matices de blancos porque al final su entorno es tan blanco que matizan, no es igual la nieve por la mañana que la nieve por la tarde, ¿no? Entonces, sin llegar a ese punto y sin ponerle nombres, pero sí que es verdad que teníamos como un código en particular de más tal o más cual, dependiendo de las referencias que teníamos, y al final sí que volvíamos todo el rato a las mismas referencias para intentar encontrar eso, ¿no? Sol, sombra, tal, en un espacio que es tan reflectante como es la nieve y con una textura tan característica. Marc, voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son las prioridades? Cuando te planteas, tienes que abordar un proyecto de esta envergadura, o sea, tú estás un día en tu trabajo, en tu casa, y te llaman y te cuentan esta historia, y ¿cómo arranca? ¿Y cuáles son las prioridades de esto? Eso me gustaría que hablaras de esto, y después, eso es la pregunta que hago para todos, ¿qué tal con Jota? ¿Cómo es hacer este tipo de cosas tan complicadas con un director tan importante que, por lo visto desde fuera, parece que lo tiene tan claro? En fin, esa es háblanos, si quieres, de las prioridades tuyas al principio y luego hablamos un poco de cómo es la cosa de trabajar con Bayona. Yo me acuerdo, y me traslado ya al orfanato, porque me acuerdo que ahí hicimos un ejercicio. Claro, mi proceso siempre entra, sobre todo cuando está en montaje de imagen, ¿vale? O sea, y a mí me ofrecen el guión, lo puedo leer, intento no leerlo, siempre intento ver el primer offline que sale sacado por el director, ¿no? Entonces, me acuerdo en el orfanato que cuando la vi por primera vez dije, joder, ya era su primera peli, dije, me quedé alucinado. Entonces, el proceso un poquito, que a partir de ahí yo creo que también dije, bueno, esto es un buen ejercicio,
porque tú no estás valorando nada técnicamente, sino que tú estás valorando la historia, ¿no? Estás diciendo, bueno, esto va de esto, ¿no? Va de una pérdida o va de una relación humana, va de unas intenciones, va de cómo acompaño y cómo no traiciono la historia, ¿no? Sobre todo ir muy a favor de ponerte pues, con la carcasa de espectador, ¿no? De disfrutar la peli, claro. Entonces, eso ya te da un punto de partida, ¿no? Un punto de partida es no traicionar lo que se ha hecho, ¿no? Y saber por dónde vas. A partir de ahí, hay la parte, sobre todo, que en esta lo trabajamos mucho y de una manera diferente, muy respecto a lo que comentaba Chema de esa colorimetría o pasar por un proceso de 35 milímetros, sí que lo intentamos trabajar, aparte evidentemente de la comprensión de los diálogos, que ya veréis que pues bueno, son todo idioma sudamericano, uruguayo, poder tener una clarividencia en los diálogos, porque son muy importantes, y luego un tratamiento no nada agresivo, ¿no? a nivel de color. Y luego, una cosa que hablamos con Uriel Tarragó, diseñador de sonido, era mantener muy controladas las dinámicas, ¿no? Porque hay momentos muy extremos y momentos de soledad absoluta, porque los que los tuvisteis en la montaña era silencio cero, ¿no? Entonces, ¿cómo jugábamos con esto? Teníamos esto clarísimo. No hay colores, no hay sonidos. Claro. Entonces, era muy fácil, porque dices, oye, cuando no haya sonido, ¡pum!, tira, 5 minutos para adelante. No, era como tratabas, como para tener sonido necesitabas un pequeño detallito, a lo mejor del avión estrellado, las latas, detalles que te hicieran dar cuenta de que estabas realmente solo, ¿no? De que solo oías eso, ¿no? Yo creo que eso está muy conseguido. Y luego lo que, bueno, hemos tenido alguna apreciación por parte de los festivales, las personas que revisaban los cines, bueno, esto, ¿a qué volumen lo habéis mezclado? ¿No? Porque normalmente cuando vas a proyectar en cine tienen el procesador de Dolby, que tiene que estar con unos estándares, y claro, aquí cada uno decía su opinión, ¿no? Y entonces me acuerdo en la revisión del Festival de San Sebastián que todos decían, claro, si vas a un punto del accidente o el punto extremo, el cine querrá bajar. Pero claro, y al final nos pusimos muy duros, no, el accidente tiene que estar a este volumen, esto está hecho muy a conciencia, está muy pensado para que, porque la película hace así, o sea, sube, baja, y si no, ese sentido de diseño de sonido y la mezcla no existe, ¿no? Si no respetas eso en una proyección, ¿no? Bueno, ¿y con Jota qué? Con Jota no, a ver, ¿todo bien? A Jota lo conozco desde los 16 años. Mi padre es un crítico de cine, entonces tenía un programa en Radio Marca que se llama La Claqueta, que era un programa local nacional que lo llevaba Pepe Nieves, y mi padre era uno de los críticos que estaba ahí. Entonces Jota, con 14 años, porque nos llevamos 2 años, yo tenía 16, yo estaba con el técnico, y él venía con todas las revistas, con el imágenes, el fotogramas, el dirigido por... Y se sentaba allí a escuchar y incluso le hacían participar, ¿no? Porque era un fanático de ese programa, fanático del mundo del cine. Y a partir de ahí, yo siempre se lo recuerdo, ¿no? Para que cuando me eche la bronca diga, oye, que hemos crecido juntos, como aquel que dice, ojo. Con Jota muy bien, yo creo que en este caso, así como Un monstruo ven a verme, fue un pelín dura porque era una película muy compleja. Qué bonita. Sí, en todos los sentidos. Tú no la has visto esta, ¿no? Vale. Ni la he oído tampoco. Vale, pues vas no está mal el sonido de esa película tampoco, ¿eh? No, todo lo que hace a nivel técnico, artístico es espectacular. Yo creo que ha tenido siempre la suerte de tener un equipazo. No lo digo por mí, lo digo por el resto. Pero me refería un poco también, aparte de eso, ¿cuántos deja entrar? ¿Cómo de claro lo tiene? Y aquí para mí es la película, y acabo ya y os dejo hablar, es la película que más ha estado con nosotros, acompañándonos. Es decir, así como otras venía, observaba, decía, se iba, normalmente en la sala de mezclas tú tienes los asientos que puedes tener en las butacas, ahí ven la peli y opinan. Jota hace un ejercicio de sentarse con nosotros y hay muchas fotos, que espero que salgan pronto, de todo el equipo, ¿no? De sonido trabajando y él en la mesa de mezclas conmigo, acompañando. Y eso yo creo que ha sido ha sido de muy agradecer,
porque entonces te has sentido la peli tuya más que nunca, ¿no? Y todo el equipo se la ha sentido muy, muy suya. Y por este lado, por ejemplo, tu día a día como director de foto, bueno, tú tienes mucha experiencia con él, mucha relación. Sí, bueno, de hecho, nos conocimos con 19, estudiamos juntos en la Escuela de Cine de Barcelona, hemos sido compañeros de clase y luego pues, mis primeros pinitos en la profesión pues, fueron, pues, yo qué sé, hemos rodado desde videoclips de Camela hasta anuncios muy sencillitos, luego pelis con dinosaurios. Y todo eso desemboca en que te deja hacer más o menos, tú encuadras, te mueve el encuadre después cuando llega él y te mueve un poquito la cámara para un lado. ¿Cómo es eso? Hemos aprendido a trabajar juntos, conociéndonos. Yo sé que él, por ejemplo, es súper exigente a la hora de hacer cuadro y, por ejemplo, con el cámara. Más o menos hemos ido repitiendo el equipo, ¿no? A lo largo de nuestra relación de trabajo y tal. Entonces, al principio hablábamos más y que luego ha hecho falta hablar menos porque ya sabíamos lo que nos gusta. Él se mete mucho o interviene y participa mucho en cómo son los movimientos de cámara, de la cámara, de dónde a dónde va. De hecho, la utiliza como si fuera una pluma y estuviera escribiendo una historia, porque él cuenta las historias con la cámara. La cámara no es un testigo. Él utiliza la cámara para contar la historia. Y más o menos hemos aprendido, él confía mucho en mí a nivel de pues, el planteamiento de la luz o los ambientes. Él participa, digamos, tiene toma más importancia o más peso en la narrativa de cámara. Es una buena relación, digamos, creativa. Pero veo que está muy encima de todo, por lo que decís todos, está absolutamente encima de todo el tiempo. Exigente, súper perfeccionista. Al final, cómo funcionan las cosas. Sí. Claro. Y Félix, y quizá también esto es para todos, con procesos tan complejos y tan poco hechos antes, que en alguna forma sois pioneros cuando se empiezan estas cosas, ¿tú en qué momento entras? Quiero decir, cuando alguien está escribiendo un guión, está pensando, ¿esto lo podré hacer o no? O van tipo la publicidad, yo lo escribo y luego ya veremos cómo... Hay un poco de todo, pero vamos, es verdad que te preguntan, claro. O sea, con el guión directamente te preguntan, oye, tengo pensado esto, ¿tú cómo lo ves? Porque también es una cuestión de dinero y de posibilidades. Es que en el tema del presupuesto, claro, que al final son partidas que marcan tanto que supongo que están presentes desde que se está escribiendo el guión. Y en ese sentido, ¿cómo participáis vosotros? Os llaman, habláis, te cuentan el primer guión, cuéntanos un poco. Eso es un poco lo que te decía del diseño. O sea, porque no es tanto solo la postproducción, que tú dices, yo creo que lo que hay que hacer es hacer un rodaje real de esta parte, de esta parte y de esta parte. Entonces ya con Óscar, con Pau, con esto ya se diseña de verdad, pero un poco, más o menos, quien se inventa un poco lo que son los trozos, muchas veces somos nosotros. Claro, ¿no? Luego, evidentemente, para hacerlo real y para ponerlo... Pues digo, técnicamente, en eso Jota se fía bastante técnicamente de nosotros. O sea, creativamente y tal y cual es una persona muy exigente que tiene todo muy claro, pero técnicamente sí se apoya muchísimo, porque claro, o sea, directamente tu opinión, pues hombre, la respeta, ¿no? Claro. Y en vuestro caso, aunque imagino que a nivel de presupuesto es más fácil para la producción poder imaginar o valorar, porque al final es más fácil que algo que es tan inexplorado, pero también participasteis desde muy al principio. Ya me hacen señas. Sí. Rapidito, que ya me han dicho que... Sí, también habéis estado, en broma. No, ahora me quedan 10 minutos. No, a ver, en nuestro caso sí que es verdad que es un presupuesto muy por encima de la media de un escalonaje. Sí, pero sobre todo, y antes, pero sobre mucho todo antes, ¿no? Es lo que te digo, o sea, se van poniendo encima de la mesa posibilidades técnicas porque vienen de una idea creativa, de queremos llegar hasta aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y aquí, o sea, nosotros hemos pasado por forzar el negativo, o sea, ya no nos hemos conformado con filmarlo a 35, sino que encima hemos forzado el negativo para conseguir una textura en particular. O sea, eso al final tiene un coste, tiene una percepción, pero siempre es desde quiero llegar ahí. Bueno, pues llegar ahí tiene varios caminos, luego se negocia el precio o no, pero sobre todo se puede llegar, ¿no? Hay maneras más fáciles, más difíciles, pero desde el principio eso está ahí, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Marco? También. No. Que también, ¿no? También. Venga, no es muy decepcionante. No, lo que quiero decir es que él no piensa en los recursos. Él no piensa, o sea, qué es lo que tiene que ser, que sé que es muy complicado porque tienes un presupuesto y te pasas, pero no piensa, o sea, estamos acabando ahora los másters para sí, pero me refiero, y no tanto una cuestión de pasta, sino, por ejemplo, preguntarte hasta dónde puedo llegar. Pues quiero conseguir este efecto. Sí. Marca acaba el sonido ya con la imagen, como evidentemente los responsables son los responsables, pero técnicamente el técnico que está el último día, Marc para el sonido y yo para la imagen, yo la sensación que he tenido con Jota es quiero llegar allí. Quiero llegar allí. A ver, ¿cómo?
Es así. Y entonces tú dices, bueno, pues para llegar allí, evidentemente está el trabajo de ellos dos, visualmente es mucho más potente que el que hace un colorista, sin lugar a dudas. Pero todo el mundo tiene claro que donde vamos a llegar es allí. O sea, muy bien. Te lleva al límite. Yo creo que es la gracia, que te lleva al límite en todas las áreas. Tira y consigue Tira, pero está muy bien si te deja participar también, ¿no? Es decir, lo que decía Félix del respeto, ¿no? O sea, escucha, te lleva al límite para que te exprimas, ¿no? Me acuerdo ya la última que acabamos. Por favor. La última, yo me acuerdo que en El Monstruo, me parece, el primer día que vino a la sala, se levantó encima de la mesa y dijo, ¿estás preparado para sufrir? Y claro, dije, hombre, ya he venido a esto, ¿no? Y es un poco, pues un poco eso, claro, digo, sí, es lo que queremos. Vale, pues ¿a una más o no? Ya está, despedimos. Pues despedimos. Nos vamos a quedar con las ganas de saber qué pasaba con Naomi ahí cuando la metía ahí por el barro y todo eso. ¿Pero bien? Bien, vale. Bueno, oye, gracias a los cuatro. La verdad es que es un lujo contar con vosotros. Gracias a todos vosotros. Y recordar que en la página web de APCP podéis ver todos nuestros patrocinadores y llamarlos mucho para trabajar con ellos, para que nos sigan patrocinando tanto. Gracias. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¿Qué pasa? ¿Quiénes fuimos a la montaña?